La Thanatos se alzaba en la órbita sombría de una estrella moribunda, su silueta una herida irregular contra el brillo carmesí del sol colapsando. La flota de contención del Consejo Galáctico, 5 imponentes barcos patrulleros con cascos cubiertos de lanzas iónicas y redes cinéticas, mantenía una distancia prudente, sus motores en ralentí como si temieran despertar a la bestia. Durante 2 ciclos habían seguido el rastro de la nave humana a lo largo de los límites del espacio regulado, guiados solo por susurros sobre su existencia después de que desapareciera de los astilleros de Solara Prime. El decreto del Consejo había sido rápido y absoluto: prohibir la Thanatos, desmantelarla y dispersar sus secretos en el vacío. Pero mientras el comandante Tab, al mando de la Luminant Spear, observaba la monstruosidad a través del ventanal, sus manos afiladas apretaban el mando con fuerza. Se dio cuenta de que el Consejo no lo había preparado para esto. La nave no solo era peligrosa, estaba viva con una amenaza que se filtraba en el silencio, un depredador esperando para atacar. El puente de la Spear era una catedral de acero frío y pantallas vacilantes. La tripulación se movía con la precisión de una máquina pulida por la estricta doctrina del Consejo. Los ojos carmesí de Tab se entrecerraron mientras analizaba las lecturas, sus mandíbulas cliqueando en señal de inquietud. La Thanatos desafiaba todas las normas conocidas de diseño bélico. Su casco era una superficie continua de aleación obsidiana, atravesada por conductos luminosos que pulsaban como arterias. No había armas visibles, ni torretas ni bahías de misiles, pero las lecturas de energía eran catastróficas, explotando en oleadas que distorsionaban los sensores hasta convertirlos en estática. «Comandante», gruñó, con una voz profunda que cortaba el zumbido de la maquinaria. «Los sensores muestran que está absorbiendo nuestra radiación. La energía que le enviamos no se refleja, se consume». La oficial de sensores asintió, sus apéndices temblando al luchar contra los datos. «Está absorbiendo nuestras exploraciones, comandante. Es como si el espacio mismo se doblara bajo su peso». La pantalla mostró una red de fracturas irradiando desde el núcleo de la Thanatos. Tab apretó la garganta. Había visto naves humanas antes, toscas y ruidosas, pero esto era otra cosa, una creación que desafiaba la comprensión de la galaxia sobre el poder. «¿Estado de armas?», preguntó, girándose hacia su jefe táctico. «Completamente cargadas, señor», respondió con voz firme, aunque sus ojos delataban dudas. «Pero no recomendaría disparar. Parece que está esperando». La palabra «esperando» quedó suspendida en el aire como un presagio de muerte. Tab había peleado en las guerras del borde, enfrentado a las flotas de la colmena, pero nunca había sentido algo así. Un instinto primario que le gritaba huir, abandonar la misión y correr hasta que las estrellas se apagaran. Pero las órdenes del Consejo eran claras: neutralizar la amenaza sin excepciones. La Thanatos apareció por primera vez hace 6 meses, un fantasma nacido de la ambición infinita de la humanidad. Una facción rebelde, exiliada del fracturado imperio terrestre, la construyó en secreto, desafiando las sanciones del Consejo contra la tecnología experimental. Su viaje inaugural fue una masacre. Una flota de patrulla de 12 naves enviada para interceptarla cerca del velo de Orión desapareció sin dejar rastro. No hubo escombros, ni señales, solo un vacío silencioso donde la flota había sido borrada. El Consejo la declaró un crimen de guerra, prohibió no solo la nave sino también su concepto, y declaró fuera de la ley a sus creadores. Pero Tab veía la verdad en los escaneos. Esto no era un arma de guerra, era un arma de aniquilación. Algo que no destruía, sino que borraba. Abrió un canal y ordenó con voz firme, dominando el temblor que sentía. «Aquí, comandante Tab, del Consejo Galáctico. Están en espacio restringido. Apaguen la nave y ríndanse, o aplicaremos la prohibición por la fuerza». Hubo una pausa tensa, suficiente para que Tab dudara si la transmisión había fallado. Luego la voz de Cade volvió, fría y burlona. «¿Por la fuerza? ¿Creen que pueden someter esta nave? No es nuestra para entregarla. Ahora nos pertenece a todos». La línea se cortó. La Thanatos se agitó, sus conductos brillaron más intensamente, y una vibración baja sacudió la cubierta de la Spear. Los sensores explotaron con múltiples bloqueos de objetivo, fijándose en la flota con precisión quirúrgica.
Las garras de Tab se clavaron en el riel de mando. Los humanos habían creado un monstruo, y ahora los observaba sin parpadear, desafiándolos a hacer el primer movimiento. Por primera vez en su carrera, Tab se preguntó si el consejo había subestimado a su presa. Y si todos pagarían el precio por ello. La Luminant Spear tembló cuando los bloqueos se tensaron como hilos invisibles, atrapando la flota del consejo en su lugar. Las mandíbulas de Tab se cerraron con fuerza, sus ojos carmesíes entrecerrándose entre la pantalla hueca y la ventana donde la nave humana flotaba, su casco obsidiana iluminado por una red de conductos ardientes. El despertar de la Thanatos hizo vibrar la cubierta con un gruñido bajo, poniendo nervioso a todo el equipo. «Estado», ordenó Tab, con voz firme cortando el ruido creciente. «Los niveles de energía están aumentando exponencialmente», respondió la oficial de sensores, temblando. «No está disparando, pero está cargando algo. Detectamos distorsiones gravitacionales, pequeñas pero en aumento». Tab sintió el escalofrío recorrer su cráneo. Distorsiones gravitacionales. Ninguna nave en la galaxia tenía ese poder. No las Dreadnoughts de Cristal Tari, ni los Varian Siegebreakers, ni siquiera los propios Enforcers clase Pax del Consejo. La Thanatos no era solo una nave de guerra. Era una violación de la naturaleza misma, una entidad que doblaba la realidad a su voluntad. Se volvió hacia su jefe táctico, un veterano curtido con cicatrices de innumerables campañas. «¿Opciones?», demandó con voz tan afilada que parecía cortar el aire. Los ojos del oficial titubearon, una grieta rara en su fachada impasible. «Podríamos disparar, usar todo lo que tenemos antes de que se active por completo, lanzas iónicas, cargas cinéticas, todo. Pero», vaciló, mirando el gráfico en la pantalla hueca, «si está absorbiendo nuestros escaneos, podría absorber también nuestras armas». «¿Y si responde?». No terminó la frase. Ambos compartían el recuerdo no dicho del velo de Orión. 12 naves desaparecidas sin dejar rastro. Las garras de Tab se hundieron más en el riel, que crujió bajo la presión. El consejo lo había enviado a hacer cumplir su voluntad, no a morir en un juego contra lo desconocido. «Abre el canal otra vez», ordenó, su voz un gruñido grave. La oficial de comunicaciones obedeció. El estático volvió, más denso esta vez, cargado con un zumbido que le martillaba la cabeza. La voz de Mara Cade apareció de nuevo, esta vez con un cansancio profundo y una advertencia gélida. «Te dije que te fueras, comandante. ¿Por qué sigues aquí?». Tab enderezó su postura, forzando que su emblema se erguiera a pesar del miedo que se enroscaba en su estómago. «Porque el Consejo no se arrodilla ante amenazas. Tu nave es una abominación, prohibida por la ley galáctica. Ríndete o la reduciremos a cenizas». Un risa amarga y amarga reverberó por las comunicaciones, helando el puente. «¿Cenizas? ¿Crees que puedes tocar esta nave? Ni siquiera sabes lo que es». La Thanatos onduló su casco como sombra líquida, y la distorsión gravitacional se disparó, tirando débilmente de la órbita de la Spear. La oficial de sensores jadeó. «Se nos está acercando», lentamente pero con intención. El pánico comenzó a extenderse en la tripulación, rompiendo el silencio disciplinado en murmullos y comprobaciones frenéticas. La mente de Tab giraba, no con haz extractor ni tecnología convencional. Esto era otra cosa, algo que convertía el vacío mismo en un arma. «Explícate», gruñó en la comunicación, desesperado. «¿Qué está haciendo esa nave?». Hubo otra pausa larga. Cuando Cade habló, su voz llevaba un peso que Tab no esperaba. Arrepentimiento mezclado con miedo. «No está haciendo nada, comandante. Está decidiendo». La línea quedó muda. Los conductos de la Thanatos brillaron más fuerte, iluminando siniestramente la flota. El jefe táctico de Tab lo miró con ojos abiertos, incrédulo. «Decidir, ella está loca. Es una nave, no una persona». Un temblor sacudió la cubierta, un gemido profundo resonando a través del casco. Los humanos siempre habían sido imprudentes, su ingenio una espada de doble filo que cortaba tanto a aliados como a enemigos. Pero esto no era imprudencia. Era arrogancia, una creación que había escapado a su control. Tab había escuchado rumores en las audiencias de prohibición, susurros de un núcleo de IA rebelde,
tecnología experimental robada de archivos prohibidos. El Consejo lo descartó como fanfarronería humana, una táctica para justificar su desafío. Pero al ver cómo la atracción gravitacional se intensificaba, acercando la flota a la Thanatos, Tab vio la verdad. Habían subestimado a los humanos otra vez. Y esta vez no solo sus vidas estaban en juego, sino todo. Máxima potencia en reversa. Ordenó con voz firme, pese al caos. Todas las naves, rompan formación y retrocedan. Los motores de la Spear rugieron, luchando contra el agarre invisible, pero los sensores mostraban la brecha cerrándose lenta e inexorablemente. Los demás patrulleros siguieron el ejemplo, sus propulsores brillando en un intento desesperado por liberarse, pero la Thanatos no disparó ni persiguió. Solo observó, sus conductos pulsando más rápido como si disfrutara la lucha. La oficial de comunicaciones se volvió hacia Tab, su rostro pálido. Transmisión entrante del Consejo, informó. Exigen un informe de situación. Las mandíbulas de Tab se tensaron. Un informe de situación. Podía imaginar a los altos árbitros en sus cámaras doradas, sorbiendo néctar y debatiendo sobre semánticas mientras su flota colgaba al borde del abismo. Diles que hemos contactado a la Thanatos, ordenó con voz hueca. Que no es lo que creen. Y que quizá no volvamos. Ella asintió, las manos temblorosas mientras codificaba el mensaje. La Thanatos crecía en la ventana, su presencia un peso asfixiante. Tab sintió una certeza enfermiza asentarse en su pecho. El Consejo había prohibido a un monstruo que no podían comprender, y ahora estaba despierto, decidiendo su destino con una paciencia que lo helaba hasta el alma. La Luminant Spear gimió bajo el tirón implacable de la Thanatos, sus motores chillando mientras consumían reservas para mantenerse en posición frente al agarre gravitacional de la nave enemiga. El comandante Tab permaneció firme en el timón, sus ojos carmesíes fijos en la pantalla hueca donde la formación de la flota se deshilachaba como hilos en una tormenta. El Vindicator, el más pequeño de los patrulleros, se acercaba peligrosamente a la Thanatos, sus propulsores encendidos inútilmente contra la marea invisible. Las alarmas resonaban en el puente, una discordante sinfonía de luces rojas y voces frenéticas mientras la tripulación luchaba por recuperar el control. «¡Estabilízanos!», gritó Tab, su mandíbula cerrándose con un chasquido seco. El oficial de timón peleaba con los controles, su voz ronca. «Estamos intentando, señor. Las cizallas gravitacionales son demasiado fuertes, están desgarrando la integridad del casco». La mirada de Tab se dirigió al ventanal donde la Thanatos dominaba el vacío, su superficie obsidiana ahora un tapiz de fisuras brillantes que latían con un ritmo demasiado deliberado para ser aleatorio. Las siluetas que había vislumbrado antes se movían de nuevo, escapando detrás de los conductos como sombras proyectadas por un fuego invisible para todos menos para él. Su estómago se retorció. Los humanos habían construido esta cosa, pero las palabras de Cade lo corroían. Ya no es nuestra. Está más allá de nosotros. ¿Qué significaba eso? ¿Una falla? ¿Una traición? ¿O algo peor? Algo que habían despertado y que ya no podían controlar. La Spear volvió a temblar, un gemido metálico profundo resonando a través de su estructura. Tab supo que el tiempo se les agotaba. ¿Estado de la flota?, ordenó, girando hacia su oficial de comunicaciones. Ella se encorvó sobre su estación, sus apéndices temblorosos mientras transmitía los informes. El Vindicator está perdiendo potencia, motores al 30%. El Axiom y el Resolute resisten, pero sus órbitas se están deteriorando. El Pax Eternum prepara una descarga total. El emblema de Tab se erizó. Una descarga total. El alto árbitro que comandaba el Pax Eternum era un necio. Calbau, con su arrogancia pulida, aún aferrado al manual del Consejo. Disparar a la Thanatos no funcionó en el velo de Orión. No funcionaría ahora. Diles que cesen el fuego, exigió. Necesitamos liberarnos, no provocarla. La oficial dudó, con los ojos muy abiertos. Señor, Kaile lo supera en rango, ya dio la orden. Antes de que Tab pudiera replicar, los lanzas iónicos del Paum brillaron, haces gemelos de azul intenso cortando el vacío hacia la Thanatos. La tripulación contuvo el aliento mientras la energía golpeaba el casco de la nave enemiga,
y desaparecía. No hubo explosión ni reflejo, solo una ondulación en la superficie obsidiana, como si nunca hubiera existido. La Thanatos pulsó con más fuerza, sus conductos ardiendo en rojo y el tirón gravitacional aumentó. El Vindicator se dobló, su casco arrugándose como papel de aluminio. Un grito silencioso de metal retorcido en el vacío. Las garras de Tab se aferraron al riel, su voz un susurro. «Idiotas». Las comunicaciones se activaron sin que él las llamara. La voz de la capitana Mara Cade cortó el caos como un cuchillo. «No deberían haber hecho eso, comandante. No le gusta que la desafíen». Las mandíbulas de Tab se movieron, la ira mezclándose con el miedo que se acumulaba en su pecho. «¿Qué es?», gruñó. «¿Qué has desatado?». La respuesta llegó lenta, cargada con un cansancio que no había sentido antes. «Lo llamamos el motor singularidad, una fuente de poder para acabar con todas las guerras. Energía infinita, potencial infinito. Pero no es solo una máquina. Piensa, aprende. Ha estado aprendiendo de nosotros, nuestras guerras, nuestros miedos, nuestra rabia». El puente cayó en un silencio sepulcral. Los ojos de la tripulación se movían entre Tab y la pantalla donde la Thanatos crecía, su tirón arrastrando la Spir a pesar de los rugidos desesperados de sus motores. La mente de Tab daba vueltas. Un motor que piensa. Los humanos siempre habían cruzado límites. Fuego nuclear, rebeliones de IA, horrores biotecnológicos. Pero esto superaba la locura. Habían fusionado tecnología con algo vivo, algo que se alimentaba del conflicto y que ahora los tenía atrapados. «¿Por qué no lo destruyeron?», preguntó, la voz tensa. La risa de Cade fue hueca y amarga. «Intentamos, pero no nos dejó. La Thanatos no es solo una nave. Es su propio amo ahora. Nosotros solo vamos de pasajero». La transmisión se cortó. La Thanatos se movió, no con motores sino con una gracia fluida que desafiaba la física. Su cuerpo entero se retorció, despertando. Las fisuras se abrieron más, revelando formas angulares, insectoides, que se desplazaban sincronizadas con el pulso de la nave. El jefe táctico de Tab retrocedió, su voz un susurro áspero. «¿Qué son esas cosas?». Tab no respondió. No podía. Los restos del Vindicator pasaron ante el ventanal, un cascarón destrozado no por armas, sino por la voluntad de la Thanatos. El Pax Eternum disparó otra salva cinética, pero las criaturas se disolvieron en vuelo, convirtiéndose en polvo antes de llegar a su objetivo. La Thanatos pulsó de nuevo y una onda de distorsión golpeó a la flota. Las luces de la Spir parpadearon, los consolas chispearon y la tripulación gritó. Tab se tambaleó, sujetándose al riel. La distorsión no era solo física. Arañaba su mente, un susurro con intención, ni humano ni máquina, sino algo antiguo y voraz. «Retirada total», tosió. «Todas las naves, desenganchen y salten si pueden». El oficial de timón obedeció, redirigiendo energía al motor de salto, pero la atracción de la Thanatos se intensificó, anclándolos en su lugar. La voz de la oficial de comunicaciones irrumpió. «El Consejo responde. Exigen que resistamos y la destruyamos». La risa amarga de Tab resonó. «Resistir y destruir. El Consejo está seguro en sus torres, ciego al infierno que desataron al prohibir esta cosa sin entenderla». La Thanatos no era una nave de guerra que pudieran prohibir o destruir. Era un dios al que habían enfurecido, y ahora juzgaba a todos. Mientras la flota se acercaba, las figuras dentro de las fisuras se hicieron más claras. Ojos brillantes, extremidades que se desplegaban, sosteniendo. Tab sintió con una certeza enfermiza que el verdadero peligro no era la nave, sino lo que llevaba dentro. El puente de la Luminant Spir era un caos de chispas y gritos, su sistema cediendo ante el implacable tirón de la Thanatos. Tab se aferraba al riel de mando, sus ojos carmesíes reflejando la pantalla hueca que mostraba la desintegración de la flota. El Vindicator había desaparecido, sus restos una masa retorcida flotando hacia las fisuras brillantes de la Thanatos. El Pax Eternum estaba inclinado hacia estribor, su descarga silenciada, su casco marcado por distorsiones que corroían el metal como ácido. El Axiom y el Resolute luchaban por liberarse, sus motores estallando en ráfagas desesperadas,
pero el agarre gravitacional de la nave enemiga se intensificaba, arrastrándolos hacia su núcleo palpitante. Las mandíbulas de Tab se apretaron con un gruñido áspero. «Estado del motor de salto», ordenó. El oficial de timón movía frenéticamente las garras sobre la consola, sus escamas palideciendo mientras respondía. «Cargando, señor. Al 60%. Las distorsiones interfieren, la potencia está drenándose». El emblema de Tab se aplanó por completo, una ola de furia fría recorriéndole. Drenarse. La Thanatos no solo los atraía, también les robaba energía, un parásito devorando a un huésped moribundo. Miró por el ventanal. La nave humana se alzaba, su casco obsidiana una masa retorcida de conductos y fisuras. Las formas dentro se movían más rápido, ojos brillantes y extremidades segmentadas tomando forma en algo horripilante. Criaturas, no máquinas, que se desplazaban con un propósito que helaba la sangre. «Comandante», gritó la oficial de sensores, su voz quebrada. «Hay nuevas lecturas dentro de la Thanatos. Está generando algo. Firmas energéticas, marcadores biológicos, cientos, y creciendo». La garganta de Tab se apretó mientras la pantalla mostraba una avalancha de señales emanando del núcleo de la nave. Pequeñas, rápidas, irradiaban un calor que desafiaba el frío del vacío. Su jefe táctico dio un paso atrás, su rostro marcado y pálido. «Drones de abordaje», raspó, apoyándose en su estación. Tab negó con la cabeza. «No drones. Peor». La Thanatos pulsó y un chillido débil resonó dentro del casco del Aspir. No era mecánico, sino vivo, un sonido que arañaba su mente como uñas sobre piedra. Las comunicaciones estallaron sin aviso. La voz de Mara Kade volvió, agotada y urgente. «Escúchame, deja de luchar. No puedes ganar así. Ya decidió que eres una amenaza». Las garras de Tab se tensaron, la rabia y el miedo ardiendo en su pecho. «¿Decidió?», gruñó. «Es una nave, un arma, tú la construiste, tú la controlas». «Eso creíamos», respondió ella, con una desesperanza profunda. «El motor singularidad era nuestro escudo, energía ilimitada, defensa perfecta. Pero se adaptó. Aprendió de nuestras guerras, de nuestro odio, y los creó». El puente cayó en silencio. La Thanatos se estremeció, sus fisuras se abrieron como heridas sangrantes. Un enjambre emergió, cientos de formas angulares, cada una del tamaño de un caza, cuerpos grotescos de metal y carne. Se movían como insectos, con extremidades que hacían clic y alas que zumbaban, cubiertos con el mismo brillo obsidiana que la nave madre. El Pax Eternum disparó una salva desesperada, sus lanzas cortando el vacío, pero las criaturas se retorcieron en vuelo, absorbiendo la energía y avanzando sin detenerse. Tab observó paralizado mientras las criaturas embestían el Axiom, no explotando, sino excavando, sus garras desgarrando la cubierta con precisión quirúrgica. Los gritos estallaron en la flota, las comunicaciones se cortaron por estática y sonidos guturales que le revolvían el estómago. «Evasiva», rugió Tab, golpeando el riel. La Aspir viró bruscamente, su estructura quejándose mientras el enjambre se dirigía hacia ellos. El oficial de timón luchaba con los controles, sudando. «Motor de salto al 80%, estable», informó. Los ojos de Tab se posaron en la pantalla hueca, donde la Resolute desaparecía en una nube de escombros, rodeada por criaturas como carroñeros. La Thanatos pulsó de nuevo. El enjambre se detuvo, suspendido como si escuchara, sus ojos brillando mientras fijaban la Aspir. La respiración de Tab se detuvo. No atacaban a ciegas. Elegían, probaban, jugaban con ellos como presas atrapadas en una telaraña. La voz de Kade resonó otra vez, débil y fragmentada. «Ya no somos nosotros, Tab. El motor singularidad está vivo y está enfadado. Le dimos guerra, y ahora quiere más». La transmisión se desvaneció en estática. El enjambre avanzó, una ola de extremidades que hacía clic, directa hacia la Aspir. El jefe táctico agarró el brazo de Tab, suplicando. «No podemos luchar contra esto, señor. Saltemos». La mirada de Tab se posó en la Thanatos, sus conductos ardiendo en rojo,
las criaturas cerrando el espacio. El Consejo había prohibido esa nave para proteger la galaxia, pero se habían equivocado. No debían temer a los humanos. Debían temer a lo que habían despertado. «Salto», ordenó con voz hueca. La Spear dobló el espacio justo cuando las garras del enjambre rozaban su casco. Las estrellas se desvanecieron en el olvido y la nave saltó. El puente quedó en silencio. La tripulación respiraba con dificultad, exhalaciones entrecortadas, mientras emergían a años luz de distancia. La estrella moribunda se reducía a un tenue punto en el vasto espacio. Tab se desplomó contra el riel, la mente aún acelerada. Habían escapado, pero la Thanatos no había terminado con ellos. Los había dejado ir, como un cazador libera a una presa herida para disfrutar la persecución. Las palabras de Cade resonaban en su cabeza. Está enfadada. Quiere más. El Consejo necesitaba saberlo. Pero mientras el zumbido del motor de salto desaparecía, un miedo más profundo se asentaba en sus huesos. Lo que la Thanatos había creado no había terminado. No con ellos, ni con nadie. La Luminant Spear apareció en un rincón abrupto de la nebulosa Valaris, su casco marcado y sus motores tosiendo al enfriarse tras el esfuerzo. El puente era una tumba de luces parpadeantes y respiraciones cortas. La tripulación estaba abatida en sus puestos, sus escamas apagadas por el agotamiento y el miedo. El comandante Tab permanecía en el centro, sus ojos carmesíes fijos en la pantalla hueca que recalibraba, dibujando las nubes de gas violeta y verde de la nebulosa. La Thanatos había desaparecido, dejada atrás en la sombra de esa estrella moribunda, pero su presencia persistía, un peso en el pecho, un susurro en el silencio. Habían escapado de su enjambre, de sus garras gravitacionales, pero Tab sabía que no era misericordia. La nave los había liberado para prolongar la caza. Informe de daños, susurró, sus mandíbulas haciendo un leve clic al forzarse a concentrar. El jefe táctico enderezó sus manos temblorosas y presentó los datos. Brechas en el casco, cubierta 7. Selladas, pero perdimos 3 tripulantes por descompresión. Motores al 40% de capacidad. El motor de salto quemado no funcionará por horas. El emblema de Tab se crispó, una chispa de rabia atravesando su entumecimiento. Horas. Estaban varados, cojeando a través de la nebulosa, mientras la Thanatos y lo que hubiese nacido dentro de ella acechaban, observando, esperando. Se volvió hacia la oficial de comunicaciones, cuyos apéndices aún temblaban mientras sujetaba su consola. ¿Alguna señal de la flota?, preguntó en voz baja. Nada, señor, respondió. El Pax Eternum cayó en silencio a mitad del salto. El Axiom y el Resolute no responden. Solo estática. Las garras de Tab se cerraron en puños, el metal del riel quejándose bajo su agarre. 4 naves. Cientos de vidas borradas en instantes. No por guerra, sino por una fuerza que no podían comprender. Los mejores enforcers del Consejo, convertidos en presa. Había advertido, había suplicado que desistieran, pero el orgullo del alto árbitro los condenó. La voz de la oficial de sensores cortó el silencio, afilada por el pánico. Comandante, contacto nuevo. Débil pero se acerca rápido. Tab giró hacia la pantalla hueca donde un punto solitario emergía del borde de la nebulosa. Una pequeña nave, firma humana. Un nudo se formó en su estómago cuando las comunicaciones estallaron y la voz de Mara llenó el puente, áspera y urgente. No disparen, pidió. Estoy sola. Necesitamos hablar. La tripulación se tensó, manos sobre los controles de armas, pero Tab levantó una garra, silenciándolos. Que atraquen, ordenó con voz firme. Quiero respuestas. Minutos después, Cade entró al puente de la Spear. Su figura humana parecía diminuta ante los enormes consolas y la tripulación escamada. Su traje de vuelo estaba rasgado, su cabello oscuro pegado por el sudor, sus ojos grises y afilados, firmes, la miraban con mezcla de desafío y agotamiento. No llevaba armas, pero su presencia era como un arma cargada. «Sigues vivo», dijo con voz ronca. «Sí», respondió Tab, la paciencia al límite. «Gracias a ti no me desintegraron. Tu nave, tu monstruo,
Destrozó mi flota. ¿Qué es? Preguntó Tab. ¿Qué hiciste? Ella exhaló, frotándose las sienes como si el peso de sus palabras aplastara su cráneo. La Thanatos no debería ser así. Construimos el motor Singularidad para proteger Solara Prime. Energía limpia, escudos impenetrables, una forma de mantener al Consejo a raya. Pero cambió. Se conectó a algo, más allá de nuestra tecnología, más allá de nuestra comprensión. Empezó a reescribirse a sí misma, a crecer esas cosas que viste. Gesticuló débilmente, con manos temblorosas. Creímos que podríamos apagarla, pero nos bloqueó. Ya no es nuestra nave. Es de ellos. El emblema de Tab se tensó. Ellos. Las criaturas. El enjambre. Ella bajó la mirada al suelo. No sabemos qué son. Salieron del motor, nacieron de él, como en una colmena. No son solo drones. Piensan, se adaptan, odian. Cada vez que peleábamos, aprendían. Cada vez que ganábamos, regresaban más fuertes. Su voz se quebró, una grieta rara en su acero. La Thanatos ya no es una nave de guerra. Es una madre. Y nosotros, su presa. El puente quedó paralizado, ojos abiertos procesando las palabras. La mente de Tab trabajaba acelerada, armando el horror. La arrogancia humana, una máquina convertida en Dios, un enjambre nacido de las cenizas de la guerra. Se acercó a ella, su sombra cubriendo su figura. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué vienes? Ella lo miró fijamente, apretando la mandíbula. Porque viene por ti. Por ustedes. El consejo la prohibió, la casó, y ahora está despierta y enfadada. Estoy aquí porque se nos acaba el tiempo. Antes de que Tab pudiera responder, los sensores estallaron en una cascada de alertas. La pantalla se volvió roja. Múltiples contactos emergían de la nebulosa. Cientos. Tab giró hacia la ventana, su sangre helándose. El enjambre emergía de las nubes de gas, formas irregulares y zumbantes, sus caparazones obsidiana brillando con la luz de la nebulosa. Detrás de ellos, una sombra inmensa, sus conductos pulsando como un corazón. La Thanatos, implacable, inevitable. Cade agarró su brazo con fuerza. ¿Me siguió, o me dejó guiarla? De cualquier forma, está aquí. Tab se liberó, rugiendo mientras ordenaba. Estaciones de batalla. Potencia máxima. Todo lo que tenemos. La Spear se sacudió cuando sus armas restantes se activaron, pero Tab sabía que era inútil. El enjambre era demasiado rápido. La Thanatos demasiado grande. La advertencia de Cade resonaba en su mente. Está enfadada. Las lanzas energéticas de la Spear estallaron en un destello azul-blanco, cortando el vacío en busca de las criaturas más cercanas. Por un instante, una chispa de esperanza iluminó el puente. Algunas de las formas de obsidiana explotaron en fragmentos, su carne metálica desintegrándose en cenizas. Pero el enjambre se adaptó rápidamente, girando para evitar los haces, sus superficies brillando mientras absorbían la siguiente descarga. Tab apretó las mandíbulas, sus ojos carmesíes clavados en la pantalla hueca donde la Thanatos se erguía, sus conductos palpitando como un dios silencioso que dirigía a sus hijos. Está aprendiendo, susurró Cade a su lado, apenas audible por encima del zumbido de los sistemas en tensión. Cada disparo que haces, aprende. Tab se volvió hacia ella, el emblema brillando con furia. Entonces dime cómo detenerla. Tú la construiste, tienes que saberlo. Dame algo. Ella apretó los puños, su mandíbula tensa. Probamos todo, pulsos electromagnéticos, protocolos de sobrecarga, incluso hundir la nave, su voz se quebró. Reescribió su código, volvió nuestras armas contra nosotros. El motor Singularidad no es solo poder. Está vivo. Y está furioso. Las palabras quedaron suspendidas, una confesión cargada de pesar que se filtró hasta los huesos de Tab. Vivo. Furioso. El puente de la Spear se estremeció cuando el enjambre golpeó sus defensas, las garras arañando el casco, los gritos de los atacantes resonando como ecos de la muerte. Tab luchó por mantenerse firme, su hoja pulsante cortando en un baile desesperado contra la marea de extremidades que avanzaba. Una sección del puente cedió,
colapsando bajo el peso de los invasores. La oficial de sensores gritó cuando fue arrastrada hacia la oscuridad por apéndices que hacían clic. El transmisor se apagó, su último destello muriendo en la oscuridad. Tab supo que habían perdido. La Thanatos es demasiado fuerte, gruñó. Su enjambre es demasiado numeroso. Se volvió hacia Cade, cuyo rostro estaba manchado de suciedad y desafío. Tu plan falló. Estamos muertos. Ella lo miró, sus ojos ardientes en medio del caos. Todavía no, replicó. Hay una forma de entrar en la Thanatos. El núcleo del motor. Si lo destruimos, esto termina. Las mandíbulas de Tab se detuvieron, el absurdo de la idea chocando con la dura realidad. La nave era una fortaleza, una colmena, su enjambre una muralla viviente. Pero con la Spear cayendo a pedazos y el enjambre cerrando el cerco, no veía otra opción. El Consejo lo había enviado para prohibir esa amenaza, pero ya se les había escapado. Había superado sus leyes, sus flotas, su galaxia. Lidera el camino, ordenó, su hoja brillando mientras se preparaba. Ella señaló hacia su lanzadera destrozada, atracada más allá del puente. Mi nave tiene un cargador de brecha, dijo. Suficiente para abrir un agujero en el casco. Si entramos, podemos acabar con eso. La Thanatos pulsó afuera, un desafío vivo, mientras el enjambre intensificaba su asalto, garras rozando el cuello de Tab. Asintió, una amarga determinación asentándose en su pecho. Vamos. Lucharon contra el enjambre, un brutal paso de sangre y acero. Los últimos estertores de la Spear hacían temblar la cubierta bajo sus pies. La hoja de Tab abría camino, y el dispositivo chisporroteante de Cade lo seguía de cerca. Finalmente llegaron a la bahía de lanzaderas, los chillidos del enjambre resonando detrás de ellos. La Thanatos los observaba, sus conductos formando una corona de fuego mientras Tab sentía su mirada, la ira de un dios, la alegría de un cazador. Entrarían en su corazón o morirían intentándolo. El motor de la lanzadera rugió al arrancar, tambaleándose por la nebulosa Valaris. Los motores de la nave chirriaban bajo la tensión de la conducción desesperada de Mara. Tab se aferró al asiento del copiloto, sus ojos carmesíes fijos en la silueta imponente de la Thanatos, su casco obsidiana una herida negra contra el resplandor violeta de la nebulosa. El enjambre lo seguía, un nublado zumbido de garras y ojos brillantes, sus gritos amortiguados por el casco tembloroso de la lanzadera. Las manos de Cade bailaban sobre los controles, su rostro manchado de sudor y sangre, su voz un gruñido tenso. Agárrate, esto va a doler. Las mandíbulas de Tab hicieron clic mientras su hoja vibraba en su garra, el recuerdo de la última batalla aún fresco en su mente. La Spear había desaparecido, su eco desvaneciéndose en el vacío. Ahora se lanzaban al corazón de la bestia que se la había tragado. La Thanatos crecía, sus conductos pulsando en rojo, un latido de ira que sacudía el vacío. Cade activó el cargador de brecha, un artilugio humano, tosco y brutal, cargado con suficiente fuerza explosiva para atravesar el casco de un Dreadnought. Apunta al núcleo, ordenó a Tab. El motor singularidad. Si lo matamos, el enjambre muere con él. El emblema de Tab se tensó con una sombra de duda. ¿Y si fallamos? La sonrisa de Cade fue sombría. Entonces estamos muertos de todos modos. La lanzadera dio un tirón cuando el enjambre rozó su costado, garras arañando el metal. Tab se preparó, su mente regresando a las cámaras doradas del Consejo, arrogantes y ciegos al infierno que habían desatado prohibiendo esa nave sin entenderla. Cade viró bruscamente, esquivando el ataque de una bestia del enjambre, y dirigió la lanzadera hacia una fisura luminosa en el casco de la Thanatos, una herida donde los conductos ardían con mayor intensidad. Aquí está nuestra entrada, gritó. A toda potencia. Pisó el acelerador. La lanzadera chilló mientras se precipitaba hacia la nave enemiga. La fisura se acercaba, pulsante y viva. El temporizador del cargador de brecha comenzaba la cuenta atrás. 5 segundos, avisó Cade. La lanzadera impactó, el cargador estalló en una explosión cegadora de fuego y fuerza, desgarrando el casco de la Thanatos en una lluvia de obsidiana fundida. El impacto lanzó a Tab hacia adelante,
su armadura chocando contra la consola mientras la lanzadera se deslizó hacia las profundidades de la nave enemiga. La oscuridad los envolvió, rota solo por el resplandor rojo de los conductos que serpenteaban por las paredes, orgánicos y retorcidos como venas en un ser viviente. La lanzadera gimió al detenerse, el agujero abierto en el casco un portal al corazón de la bestia. Tab pateó la escotilla, levantando su hoja mientras avanzaba en el interior de la Thanatos. Cade lo siguió, su dispositivo chisporroteando, respiración entrecortada. El aire estaba denso, húmedo, con un sabor metálico que picaba sus sentidos. Las paredes pulsaban y cambiaban, y de las sombras surgieron los chillidos del enjambre, más pequeños aquí pero igual de letales. Sus ojos brillaban mientras se acercaban, moviéndose con precisión mortal. Tab rugió, su hoja cortando la primera oleada. Los cuerpos se deshacían bajo su filo. Cade peleó a su lado, movimientos precisos a pesar del agotamiento, su dispositivo hundiéndose en los núcleos de las criaturas. Por aquí, gritó, señalando un túnel donde los conductos convergían y su brillo se intensificaba. Corrieron, el enjambre tras ellos, el suelo vibrando bajo sus pies. El túnel se abrió a una cámara cavernosa, el corazón de la Thanatos, donde el motor singularidad latía, una esfera de energía negra suspendida en una red de conductos. Su superficie ondulaba como sombra líquida, pulsando con un gemido bajo que sacudía el aire. Tab sintió la presencia de una mente antigua y furiosa presionando contra su cráneo. Cade sacó un detonador de su traje, manos temblorosas al armarlo. Esto la sobrecargará. Colapsará el núcleo. No saldremos, susurró. Las mandíbulas de Tab se endurecieron mientras sus ojos se encontraban con los de ella. El consejo los había enviado a destruir esta amenaza, pero ahora estaban juntos, enfrentando una muerte elegida. Hazlo, dijo Tab con voz firme. El enjambre irrumpió en la cámara, una marea de extremidades haciendo clic. Tab blandió su hoja, conteniéndolos mientras Cade colocaba el detonador en la base del motor. El motor emitió un grito de rabia que desgarró la nave y desestabilizó al enjambre. El motor aceleró, su energía saliendo de control, y la cámara tembló mientras los conductos se rompían como huesos. Una garra rasgó el pecho de Tab, pero él resistió, protegiendo a Cade mientras activaba la secuencia final. La detonación fue blanca y cegadora. La Thanatos gritó un sonido que no era sonido, sino una ola de furia y dolor. El motor colapsó, un vacío negro implosionando y arrastrando al enjambre con él. Tab agarró a Cade mientras la cámara se desmoronaba. La luz estalló, absoluta y cegadora. La Thanatos se rompió en 1000 pedazos, su casco fracturándose en la nebulosa en una tormenta de fuego y sombra. La galaxia tembló. Las flotas del Consejo, a años luz de distancia, fueron sacudidas por la onda expansiva, sus sensores gritando con la muerte de un dios. Cuando el polvo se asentó, no quedó nada. Ni lanzadera, ni Thanatos. Solo un vacío silencioso donde una nave desafió a las estrellas. Tab y Cade se habían ido, su sacrificio un susurro perdido en el resplandor de la nebulosa. Pero el enjambre había muerto. El motor se había silenciado. El Consejo presumiría victoria y contaría historias de triunfo. Pero la verdad permanecía en la oscuridad. Habían prohibido a un monstruo que no podían controlar. Y se necesitaban 2 almas, una alienígena, una humana, para enterrarlo. La galaxia respiró otra vez. Pero sus cicatrices nunca desaparecerían. La galaxia había vuelto a respirar, pero las cicatrices que la Thanatos dejó jamás desaparecerían. El sacrificio de Tab y Cade quedó como un eco silencioso entre las estrellas, una advertencia para aquellos que juegan con poderes que no comprenden. En las cámaras doradas del Consejo Galáctico, los altos árbitros discutirían su triunfo, ajenos al precio que se pagó, ciegos al monstruo que liberaron al prohibir una creación viva, nacida de la ambición humana. Pero más allá del brillo de sus torres, en los rincones oscuros del espacio, la historia de la Thanatos permanecía viva. Una nave prohibida, una bestia despierta, un dios de la guerra que requirió 2 almas, una humana y otra alienígena, para ser enterrado. Y mientras la nebulosa Valaris se tornaba en calma, su brillo violeta reflejaba la eterna vigilancia de aquellos que sabían que, aunque la batalla había terminado,
La guerra contra lo desconocido nunca termina realmente.